El agua es el reloj en el monte. Cuando yo me adentro a los espacios naturales, el reloj, lo que me marca el tiempo para yo estar en la naturaleza es la disponibilidad de agua. A más disponibilidad de agua, más tiempo puedo pasar en el entorno natural. Hay una regla de 3, no es perfecta, no es exacta, pero se dice que se puede pasar 3 minutos sin oxígeno, 3 semanas sin comida y 3 días sin agua. No existe ninguna ropa calentita. Eso es muy común decir, no, es que esta ropa es calentita o no es calentita. La ropa no te calienta. Eres tú el que calientas a la ropa. La ropa lo único que hace es mantener tu calor corporal. Pero ¿qué pasa? Que en ese mantener tu calor corporal está el equilibrio de la pérdida de humedad o no perder humedad. Es decir, esa humedad se queda en nuestro cuerpo o se va de nuestro cuerpo. Y ahí es donde empieza el proceso de deshidratación. Por eso el agua se convierte en el reloj de la supervivencia en la naturaleza. Recordar esa regla de 3 días sin agua. El fuego es inherente a la vida en los espacios naturales. Si no tenemos fuego, no podemos potabilizar nuestra agua, no nos podemos iluminar, no podemos preparar alimentos. El fuego puede convertirse en una herramienta para derribar un árbol y construir un refugio. Tener en cuenta eso, vuestra primera línea de defensa es vuestra ropa. Es mejor ir sobreabrigado. 1000 veces mejor pasar calor. Si tenéis calor en un momento, quitáis la camiseta, refrescar y volver a ponerla para poder mantenernos en esos 36 grados y medio, 37, no salirnos de ahí. La principal causa de muerte en la naturaleza es la hipotermia. La naturaleza es un libro que empezamos a aprender a leer. No es que sepamos leer, en un tiempo suficientemente largo aprendemos a leer ese libro, pero necesitamos muchas horas de vuelo, mucho contacto con los espacios naturales para poder ir conociendo todos sus secretos. De ahí que la responsabilidad que tenemos como cazadores va mucho más allá que el simple hecho de ser cazadores. La responsabilidad social que afrontamos las personas que vivimos en el entorno natural y con el entorno natural es muy profunda. El cazador y el pescador entienden muy bien la naturaleza. Hay una canción bonita por ahí que siempre escuchamos. Hunting, fishing and loving every day. Hunting, fishing, loving every day. That's the prayer that a country boy prays. Thank God he made me this way. Hunting and fishing and loving every day. Early in the morning, late in the evening, I'm getting red dirt rich and Flint River paid. Hunting, fishing, and loving every day. La comida afecta el último pilar de la supervivencia, la psicología. Cuando yo consigo mantener los 4 pilares de la supervivencia, mejora mi psicología. Si yo suprimo la vida solamente a fuego, agua, refugio y comida, no tengo ningún problema. En el mundo existen 7,5 millones de especies de insectos, de los cuales el ser humano conoce 1.500.000 comestibles. Los otros o no son comestibles o no se sabe. Entonces, muchas regiones del mundo, México, muchas culturas ancestrales, más que regiones del mundo, muchas culturas ancestrales en Asia o en América se alimentan todavía a día de hoy de insectos. Es algo bastante normal, es una fuente de proteína de fácil acceso, muy fácil digestión y que en un momento dado aporta 4:1, es decir, por cada kilo de gusanos tendría que comerme 4 kilos de chuletones de Ávila para comer la misma proteína. Estos animalitos son necrófagos, se alimentan de materia en descomposición de origen vegetal, es decir, si hay un árbol podrido, estos se los comen. ¿Cuáles serían los más riesgosos para comer? Los de origen vegetal, los que se alimentan de plantas. Si yo veo una larva comiendo una hoja, es peligrosa, no puedo comérmela. Si somos lo que comemos y estos animales comen materia orgánica en descomposición seca, pues saben a frutos secos, saben a madera. Apretamos la cabeza y con los dientes voy a cortar toda esta parte. Sencillo, aprieto el contenido dentro, saco la cascarilla y ya decido si me como la cascarilla o no me la como.
Estos primeros auxilios, igual que como él dice que es para sobrevivir en la naturaleza, el curso de supervivencia es para sobrevivir, estos primeros auxilios también son para sobrevivir a un accidente grave. Ese curso, Tactical Combat Casualty Care, que sobre todo habla de heridos de arma de fuego, pues nos puede pasar a cualquiera en una montería, a los que somos cazadores nos puede pasar en una montería con mucha facilidad. La montería al final es una guerra, pero igual que en una guerra hay fuego amigo y podemos ser víctimas de un tiro de otro puesto. El torniquete siempre hay que llevarlo preparado para ponerlo. Sobre todo es bueno llevarlo en un sitio visible o dejar fuera la solapa visible para que si alguien viene a ayudarte que te lo vea. No te va a provocar ningún otro daño aparte del que ya llevas. Como va preparado para el brazo y solo tengo una mano, esta está inútil porque he recibido un impacto. Lo pongo 5 centímetros por encima de la herida y si no lo sé, arriba del todo. Arriba del todo. Ya una vez que lo tengo ahí, tiro, ¿vale? Tiro, tenso todo lo que pueda y empiezo a dar vueltas aquí. Empiezo a dar vueltas, tienes que apretar, no hasta que duele, sino hasta que deje de sangrar. Sigues apretando. Cuando deje de sangrar, aprietas un poco más y lo enganchas en algún sitio. Y terminas de cerrar. Igual que antes, lo mismo. Tiro y a tensar aquí. A darle vueltas hasta que corte la hemorragia. Cuando es una hemorragia que no le puedes poner un torniquete, pues en la sila, en las ingles, entonces se usa la venda con agente hemostático. Esto es una venda, ¿veis cómo cae el polvo? Pues tiene un coagulante, es un producto químico que hace que la sangre se coagule mucho más rápido. Si no tienes el parche, respira la herida, pero no respiras tú. Entonces tienes que poner el parche para que tú respires. La carga del bombero, lo agarro con el brazo enfrentado, ¿vale? Me lo echo ahí y ahí ya puedo andar como pueda. Mira, ya llevo jabalí. ¡Hala, me la llevo! Me llevo el aire. La llevas demasiado caída. ¿Sabes cómo? Para arriba. Pero tú tienes que encoger. Es que no, Ahí llevas una mano libre. Eso está bien. Pues si yo cojo a Michael de esa manera... Ahí está, ya lo tienes. Ahí tienes. Llévatelo. Cuando hacemos un trekking de supervivencia, ese trekking se refiere a buscar recursos. La primera norma es el descenso, porque voy a descender buscando el recurso hídrico, que era mi reloj en la naturaleza. Si yo busco el agua, busco la salida. Muchas veces no hace falta más que sentir el agua. El agua no está presente en todos los lugares, pero los cauces que ella utiliza para moverse sí que están presentes. Podemos entender que en una situación real de estar extraviados en el monte, pues lo ideal es descender y nunca ascender. Por cada metro que yo levante de pared, voy a proteger 10 metros de superficie. Levanto 1 metro de protección y voy a tener 10 metros de cobertura. Si me meto aquí en esta caja, tengo la protección del barranco y el clima cambia. Hay muchísimos recursos para poder encender un fuego en la naturaleza, es decir, podemos fabricar nuestra propia yesca, podemos hacer fuego por fricción con un arco. Cuida del fuego cuando es pequeño, que cuando él sea grande cuidará de ti. Empiezo a hacer un palito emplumado que ayude al proceso de combustión. Lo interesante que tiene esto es que si el palito estuviera mojado y yo expongo esas capas de madera, estoy exponiendo la capa que está seca. Entonces es muy fácil iniciar un fuego a partir de esas circunstancias. Apoyar el cuchillo hacia abajo e ir hacia adelante con fuerza, así.
varias veces en el caso de la yesca burda y una sola vez en el caso del algodón. Ahí está. Y empiezo a pasar del 0 al 0.5. ¿Vale? Debo controlarlo e ir poniendo la número 1 sobre el foco de calor. Ahí voy. Ese humo blanco que veis que va saliendo es la humedad contenida en la madera. Poquito a poco voy añadiendo lo que es la leña número 2 y se mantiene. Ya esto me permite ir a buscar nuevo material. Ya eso es un fuego estable que me permite a mí perfectamente, se la voy a pedir a Juan Pedro, pero me permite a mí ir a por leña. Juan Pedro, vete a buscarme un fisco de leña que yo voy a ir preparando el banoc. Bueno, chicos, chicas, ahora os toca a vosotros levantar vuestro propio fuego. Tenéis las herramientas necesarias y los conocimientos necesarios. Ponerlos en marcha. Ya tenemos el fuego levantado, venga a preparar vuestros alimentos. Pero es que esto, además de ser supervivencia, es una supervivencia. Una vivencia muy superior a la que estamos acostumbrados día a día. Los nudos tensores son bien importantes. Usaremos la cuerda larga para practicar un nudo tensor y nos vamos un momento ahí a un par de pinos porque sí me interesa que lo aprendan. Sabiendo un nudo de cada familia, tenemos un paso más adelante en transformar una herramienta que en principio parece inútil en una herramienta útil. El que alguna vez se ha puesto un arnés de escalada o algo así sabe cómo se hace un 8, pero os lo voy a explicar. Ponemos la cuerda en doble y pasamos primero por delante de la cuerda, ¿lo veis? Luego pasamos hacia el otro lado, es decir, damos 2 vueltas y entramos por aquí, por arriba. Y tengo un 8, queda dibujado perfectamente el 8, ¿lo veis? Ok,
eso es un 9. Diste una vuelta más. Aquí sí aplica lo del número siguiente. Pero si es un árbol, necesitaré hacer lo que se llama un 8 cosido. Por donde la cuerda ha salido, entra la otra punta. Luego voy por debajo porque la cuerda original va por debajo y voy haciendo exactamente el mismo dibujo. Por donde la cuerda sale, yo voy a entrar. El manejo de la hipotermia. Lo primero para entrar en un cuerpo de agua es entrar con la caja torácica llena. Porque el primer reflejo es respirar cuando el agua está muy fría y es donde se muere más gente. Yo ya he calentado con mi cuerpo el poquito de agua que rodea mi piel. Al principio hay un ligero dolor en los músculos mientras se regulan y luego ese dolor desaparece. Tener paciencia porque desaparecen, no es que os vaya a morir de frío.